Bienvenido a todos los que siguen este canal. Vamos a empezar a revisar este tema que es tan importante, fundamental para la comprensión de todos los procesos inflamatorios que suceden en el cuerpo. Así les recuerdo que un 25 de mayo de 1809, en Sucre, Bolivia, se inició la gesta revolucionaria con el primer grito libertario. Pero ¿a qué viene este comentario? Estas campanas, en especial esta campana que ustedes observan, pues presenta esta rajadura, pero producto de la convocatoria que tuvo en este año, en esta fecha, para llamar a todo el pueblo, a toda la gente, para que pues empiece a pelear, a iniciar la revolución libertaria. Esta campana se encuentra en la Basílica de San Francisco de Charcas, en Sucre, Bolivia. Bueno, y decirles que, hablamos de este tema de inflamación, pero que la inflamación más o menos evoca lo que hizo esta campana. La inflamación es una llamada de atención a la salud alterada que el organismo quiere remediar mediante una respuesta vital. Vamos a hablar de la definición de la clínica de la inflamación, de la fisiopatología, los mediadores químicos inmersos en un proceso inflamatorio, cómo evoluciona una inflamación, los patrones morfológicos que presenta una inflamación, la respuesta que puede ser local, la respuesta sistémica de un proceso inflamatorio en el organismo, el laboratorio de una inflamación crónica y una variante muy especial denominada inflamación crónica granulomatosa. Desechando todos estos elementos que los vamos a revisar, vamos a entrar de lleno a hablar de la inflamación aguda. Cuando nosotros observamos esta imagen histológica, nos recuerda un epitelio, ¿no? Cúbico, cilíndrico en algunos focos, pero es un epitelio de una pared de una vesícula biliar. Pero lo que me llama la atención no es tanto el epitelio, sino esta lámina propia que presenta esta exquisitez de un proceso histológica de un proceso inflamatorio. Presenta un trío histológico. La congestión, vean ustedes por acá, una congestión vascular, ¿no? Acá, una congestión vascular, ¿no? El edema, acá vemos un poco de extravasación de líquido y fundamentalmente la presencia de neutrófilos, que lo observan acá, vean, conglomerados de neutrófilos acá también. Entonces, aquí hay un trío. En la histología de una inflamación aguda existe un trío. ¿Cuál es? La congestión vascular, el edema y la presencia de un infiltrado inflamatorio, fundamentalmente integrado por neutrófilos. Bueno, entramos de lleno a hablar de la definición, pero vamos a definir siempre colocando a cualquier órgano o tejido este sufijo o esta terminación itis. Resulta que acá estamos observando una abeja que ha dejado su aguijón, ¿no? Clavado en la piel. Resulta que este aguijón pues desencadena una respuesta vital, ¿no? Una respuesta vital de autodefensa en el organismo, ¿no? Como es un tejido vascularizado, responde adecuadamente a la presencia de este aguijón. Entonces nos vamos con este concepto acá. Inflamación deriva de la palabra latina inflamare, que significa incendiar, encender fuego, que quiere decir entonces que en la zona de la lesión se enciende fuego. Pues una respuesta vital de autodefensa frente a una noxa, que puede ser una bacteria, un microorganismo, un parásito, puede ser un trauma, el exceso de calor, el exceso de frío, está respondiendo pues como una respuesta de autodefensa, ¿de acuerdo? Y esto va a desencadenar una respuesta local,
¿no? Acá, que vamos a ver como cambios hemodinámicos, cambios leucocitarios, modificaciones químicas en la lesión, pero también puede determinar una respuesta generalizada como la fiebre, la hipertensión arterial, los problemas del apetito, los problemas del sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Y vean, sin embargo, también esta respuesta inflamatoria, este complejo de respuesta puede ser dañino para el organismo. Así vemos que hay procesos inflamatorios como la artritis reumatoidea, pues que llega a inflamar tanto y a la final termina con deformar ese miembro. Bueno, y aquí un poco para recordar que primero tenemos que poner el órgano o el tejido, en este caso la piel, y luego terminamos con el sufijo o la terminación itis. Si la inflamación se presenta en la piel, dermatitis se denomina. En el labio, queilitis, la glositis en la lengua, la amigdalitis en la amígdala, la apendicitis en el apéndice, la colitis, la osteitis, la condritis, la miositis en el corazón, miocarditis, en el tendón, tendinitis, etcétera, etcétera, ¿no? En la conjuntiva, conjuntivitis. Bueno, entonces hablamos de esas manifestaciones clínicas. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos reconocer que es verdaderamente un proceso inflamatorio el que está padeciendo ese órgano o ese tejido? No se me olviden que siempre debemos de acuñar esta determinación, este sufijo denominado itis, ¿vale? Entonces hablamos de los signos y síntomas, ¿no? Clínicos. Vean ustedes acá, esta paciente presenta un problema inflamatorio en la hemicara que involucra el párpado superior, párpado inferior, el pómulo, la mejilla, etcétera. Y bueno, vean, incluso llega hasta el arco mandibular izquierdo. Bueno, pero vean acá, tengo otro apéndice secal. ¿Cuántos de ustedes tal vez se han hecho ya operar del apéndice por una apendicitis? Vean, veo en la serosa esta congestión vascular que de alguna manera nos está evocando, nos está hablando de que ya padeció o se produjo una inflamación aguda en este apéndice secal. Vean acá los vasos bien congestivos, prominentes, notorios, pero además veo en esta zona una zona blanquecina que puede corresponder a un exudado, parte del proceso inflamatorio que estamos estudiando. Bueno, y todo empezó con Celsius, ¿no? Y Celsius empezó a determinar que habían 4 signos y síntomas que eran importantes para determinar si había o no inflamación, que eran característicos de una inflamación. Tenemos a la calor, producida por una vasodilatación de la microvasculatura, el rubor, vasodilatación y congestión de la microvasculatura, el dolor, el escape, producida por el escape de líquidos y proteínas al espacio intersticial, ¿no? Entonces resulta que estos líquidos, estas proteínas, el edema que se produzca en ese espacio intersticial va a comprimir a los receptores de las terminaciones nerviosas que encargadas de llevar el estímulo del dolor. Bueno, y aquí tenemos al tumor, ¿no? El tumor también es parte de la descripción que hizo Celsius en la antigüedad, ¿no? ¿A qué se debe este tumor? Al escape de líquidos y proteínas al espacio intersticial. Miren, nos produce tumor, pero también nos desencadena el dolor. Este tumor, este escape de líquidos puede ser carente de proteínas, es decir, sin proteínas. Entonces decimos que es un trasudado. ¿Listo? O sea, solo hay salida de líquidos, entonces denominamos trasudado. Generalmente es ribalta negativo, porque no existe proteínas en ese líquido. Y por último tenemos al exudado, ¿no? Que es un líquido rico en proteínas, ribalta positivo, ¿no? Vean ustedes, y después aparece Virchow, ¿no? Virchow ya en tiempos modernos, en el que aplica además o aumenta
a estos 4 conceptos la impotencia funcional o a la disfunción de ese órgano o de ese tejido que está inflamado. Me voy a esta imagen y seguramente que es una paciente que tiene toda esta hemicara inflamada, y si le decimos cómo es que mastica usted también, seguramente que nos dirá, no puedo masticar porque me duele, me causa dolor, tengo dificultad para la masticación. Vean la impotencia funcional que Virchow había aumentado a los 4 conceptos determinados por Celsius. Hablamos de la fisiopatología. ¿Qué quiere decir? Que ya la fisiología normal se está alterando y se va a alterar a través de cambios hemodinámicos, alteraciones en la hemodinamia sanguínea, aumento de la permeabilidad endotelial y por último a alteraciones o cambios en la actividad de los leucocitos, ¿no? Tengo acá esta imagen que evoca precisamente a estos cambios hemodinámicos, que rememora esos cambios hemodinámicos. Observamos una vasodilatación, vean, los vasos están muy distendidos con glóbulos rojos en el interior, ¿no? Como estasiando, hay éstasis sanguínea. Pero además de estos cambios hemodinámicos, hay una infinidad de apertura de lechos capilares. Vean ustedes, acá tengo pequeños capilares abiertos. Parece que todo este tejido, que es la pared de una vesícula biliar, pues solamente pareciera que fuera una esponja llena de vasos sanguíneos, no hay mucho tejido conectivo. Es porque se ha puesto a la evidencia de que hay una congestión vascular, una apertura de nuevos lechos capilares, que obviamente han de producir un aumento de la permeabilidad y han de producir también cambios en la cinética de los leucocitos, ¿no? Vean, acá tengo leucocitos en el interior de los vasos sanguíneos, pero también observo por acá ya leucocitos que de alguna manera están haciendo su presencia. En otras palabras, se está iniciando un proceso inflamatorio. Hablamos directamente de los cambios hemodinámicos. Los cambios hemodinámicos se inician con la vasoconstricción pasajera. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando sufrimos un trauma, en ese sitio del trauma se produce una isquemia pasajera, ¿no? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos reaccionan a un químico que se llama noradrenalina y producen esta vasoconstricción pasajera que puede durar unos breves segundos. Bueno, y un poco para citar nuestras abuelitas, de pronto cuando nos traumatizábamos de niños nos colocaban hielo en el sitio de la lesión. Seguramente es pues que el hielo de alguna manera pues evita que se pase a la vasodilatación o que directamente se produzcan todos estos cambios propios de una inflamación aguda, ¿no? Teóricamente ellas ya utilizaban esa medicina sin saber que en una inflamación se producían esto, evitando la producción de estos cambios hemodinámicos, ¿no? Después de esa vasoconstricción pasajera se presenta la vasodilatación arteriolar, se vasodilatan las arteriolas, hay una relajación de esfínteres, ¿no? Precapilares, una apertura de nuevos lechos capilares y venulares, una éstasis sanguínea, ¿no? Una plétora, una éstasis sanguínea en las vénulas, en los capilares, ¿no? Y las arteriolas. Y por último tenemos una congestión venosa que es marcada. Un poco para rememorar y para remarcar que todos estos procesos hemodinámicos, los cambios hemodinámicos están a expensas de los cambios que se van a desarrollar en las vénulas y los capilares fundamentalmente. Y después le siguen las venas, etcétera, ya del árbol circulatorio un poco de mayor calibre, pero fundamentalmente acá es donde se producen estos cambios hemodinámicos.
Bueno, hablamos de la permeabilidad vascular. Aquí tengo una rememoración de una pared, ¿no? De un vaso sanguíneo, de un capilar integrada por una célula endotelial, y aquí tengo otra célula endotelial, ¿no? Entonces se incrementa la permeabilidad vascular debido a distintos mecanismos, ¿no? Como la lesión endotelial directa, ¿no? La contracción, la transitosis. Aquí yo tengo que el agua intravascular logra salir hacia el intersticio, pero va a salir cuando exista un cambio en esta permeabilidad, cuando exista una alteración de esa permeabilidad vascular que permita la salida de agua al intersticio. Vean ustedes acá tengo esta célula endotelial y acá tengo esta otra. De entre medio ha desaparecido, hay un espacio mayor. Entonces este espacio mayor está permitiendo la salida de agua, de líquidos, como es la que se observa en la lesión endotelial directa, un trauma que puede lesionar una célula endotelial y esta célula endotelial desprenderse, dejar un vacío en esa unión intercelular y por lo tanto el agua tiende a salir con mucha mayor rapidez. La contracción endotelial, los traumas, agentes químicos, producen también una contracción, es decir, esta célula que tiene esta longitud, este diámetro, empieza a reducir su tamaño, permitiendo que exista una mayor apertura de estos, una mayor apertura y la permeabilidad se incremente en estos vasos sanguíneos. La transitosis, normalmente los líquidos sí pasan por el citoplasma hacia el intersticio, ¿no? Por el citoplasma endotelial. Sin embargo, en la transitosis, pues este mecanismo se incrementa y el agua atraviesa en mayores cantidades hacia el intersticio. La regeneración vascular, cuando hay una lesión, cuando hay un desprendimiento de las células endoteliales, bueno, este sitio tiene que ser regenerado y al regenerarse el vaso sanguíneo también permite el escape o la salida de líquidos. Y como estos podemos citar muchos mecanismos, pero tal vez sean los más importantes para tenerlos en mente. Bueno, ya hablamos de los cambios leucocitarios. Hemos hablado de los cambios de la vasodilatación, del aumento de la permeabilidad, y ahora vamos a hablar de estos leucocitos que están en este torrente circulatorio. ¿De acuerdo? Vemos acá este vaso sanguíneo, ¿no? En el cual existe una infinidad de leucocitos que están en el lumen de este vaso sanguíneo. Pero así como los pitufos malos, ¿no? Esos pitufos renegados, aquellos que dicen yo no juego, me salgo de la partida, pues hay leucocitos que empiezan a salirse de ese flujo laminar. Normalmente, fisiológicamente, nosotros sabemos que el flujo de los globos, del paquete globular, pues es laminar, ¿no? Es decir, que van como en láminas, en la parte central se dispone el paquete globular y en la periferia, pues el plasma que va circulando un poco haciendo una barrera para que estos leucocitos no se adhieran a la superficie del endotelio. Pero cuando hay una lesión, cuando hay algún trauma, etcétera, se está iniciando un proceso inflamatorio, pues estos leucocitos empiezan a marginarse, ¿no? Como decir, yo me salgo de la partida y miren cómo se están dirigiendo a la pared, se están orientando periféricamente. Luego estos leucocitos empiezan a rodar, ¿no? La rodadura, y al final estos leucocitos empiezan a adherirse a la superficie endotelial. Se adhieren y una vez que se adhieren, como estamos observando por acá, vamos a ver que hay leucocitos que perforan, ¿no? Esta pared que se llama transmigración. Una vez que se localizan en el tejido intersticial por fuera de los vasos sanguíneos, de acá empiezan a recibir estímulos para irse hacia el foco donde se encuentra una bacteria o una noxa. Entonces, para moverse, pues necesitan de agentes químicos, ¿no? Para moverse, para realizar este efecto de la quimiotaxis, para migrar de este sitio a este otro, pues necesitan de estos agentes químicos. La bacteria empieza a liberar ciertos
péptidos bacterianos que atraen, ¿no? La vista, el movimiento de estos leucocitos, bueno, y los leucocitos van en esa dirección. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la fagocitosis, que quiere decir cuando el leucocito ha llegado ya hasta el lugar donde se encuentra esa bacteria, la reconoce, la interioriza y al final empieza una vez que ya está en la pancita del leucocito, en el citoplasma del leucocito, empieza a ser destruida esa bacteria. Estos cambios leucocitarios pues son parte de una inflamación aguda. Bueno, un poco para rememorar, la adhesión y la transmigración. ¿Por qué se adhieren los leucocitos a la pared endotelial? Vean ustedes, yo tengo una imagen en movimiento acá. Resulta que el leucocito lo que hace es marginarse, luego después empieza a rodar y por último empieza a adherirse a la pared endotelial. ¿Pero por qué se adhieren? Se adhieren por la presencia de todas estas sustancias. Hay receptores, ¿no? Endoteliales que hacen de que de alguna manera estas sustancias que también elaboran las células endoteliales se peguen, se unan a también receptores bacterianos, ¿no? Y bueno, se unen a través de la selectina E, las integrinas, y CAM1, la BCAM1, el PCAM1, las glicoproteínas de tipo mucina, el heparansulfato, que ligan moléculas de adhesión leucocitaria, ¿no? Vean ustedes, creo que esta imagen es elocuente, dónde actúan estas y cómo actúan estas sustancias, ¿no? Que sirven para la adhesión, ¿va? Y luego, si hablamos de transmigración, quiere decir que este leucocito, pues en sus gránulos, en su citoplasma, contiene la colagenasa, una colagenasa tipo 4, que abre este espacio, pero fundamentalmente perfora la membrana basal que contiene este tipo de colágeno, perfora, y cuando este leucocito atraviesa a través del endotelio y de la membrana basal, hablamos del término de transmigración, cuando está atravesando este espesor de la pared. Migración. Habíamos comentado que la migración también es denominada diapédesis, ¿no? Esto ocurre en el lado venular, ¿no? En el lado venoso, excepto en los pulmones. En los pulmones no solamente hay compromiso de venas, sino también de capilares, es decir, un componente venular y un componente capilar solo en los pulmones. En cambio, en el resto de la economía, esta diapédesis se produce en el lado venular, ¿no? Pasan el endotelio, perforan la membrana basal a través de una colagenasa prefabricada o elaborada por los neutrófilos, entran aquí decimos transmigración, entran en el tejido intersticial extravascular y se adhieren a esa matriz extracelular, ¿no? Vean acá, es otro vaso sanguíneo donde podemos observar estas células endoteliales, ¿no? Estas son las células endoteliales, vean, son células endoteliales. Aquí también tengo otras células endoteliales, ¿no? Tengo tantas células endoteliales que, bueno, entonces, y resulta que, miren, los leucocitos acá, los leucocitos de alguna manera están pues dirigiéndose hacia la periferia de ese vaso sanguíneo. Aquí podemos observar la ausencia de células endoteliales, tal vez esta otra un poco desordenada, ¿no? Pero aquí hay una ruptura de esta pared, de esta integridad, que hace que pues los leucocitos atraviesen de forma directa. Pero ¿qué pasa en estos sitios? Miren acá en estos sitios, los leucocitos están atravesando esta pared, están transmigrando. Una vez que se localizan en el intersticio, bueno, tienen que ir hacia y en dirección hacia la bacteria. Para esto se llama migración, por el mecanismo de la quimiotaxis. Van a ser atraídos por
ciertas sustancias endógenas o exógenas. Existe dos oleadas que son fundamentales. En las primeras 6 a 24 horas, la primera oleada está constituida en un porcentaje muy alto por neutrófilos, y en la segunda oleada, que generalmente está dada entre las 24 y 48 horas, por una oleada representada por monocitos. La quimiotaxis, decíamos, entonces, ¿por qué se mueven estos leucocitos en dirección a la bacteria o el agente extraño, ¿no? Pueden haber sustancias endógenas, el complemento C5 activado, el leucotrieno B4, las quimiosinas, la interleucina 8, que son sustancias, bueno, que son prefabricadas o elaboradas en el área de la lesión, ¿no? Por nuestro organismo. En cambio, en las sustancias exógenas aparece el componente bacteriano peptídico, el N-formilmetionina. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria libera esta sustancia y atrae el movimiento de los leucocitos en esa dirección, ¿no? Bueno, una vez que los leucocitos han llegado a ese sitio, se va a producir la activación. Ese leucocito tiene que activarse. Ha llegado al sitio y se activa, por decirle, se activa la bronca en ese leucocito. Ha llegado hasta el sitio y este leucocito empieza a renegar, si vale el término, a mirar la bacteria y a empezar a su inicio de la fagocitosis. Pero se ha activado y se activa gracias a diversas señales, principalmente por una elevación del calcio intracitoplásmico del leucocito, enzimas como la proteosinasa C, la fosfolipasa A, que producen una degranulación, secreción y excreción de enzimas lisosomales. Esto referido a la activación, a la fagocitosis que produce el leucocito frente a una bacteria. Entonces hablamos de la fagocitosis, ¿ven? La fagocitosis tiene 3 pasos. Primero reconoce, luego se une, pasa por la interiorización, ¿no? O el englobamiento, y por último la muerte y degradación de la bacteria o el cuerpo extraño que haya ingerido, ¿no? Bueno, el reconocimiento se realiza gracias a que el leucocito eh, mm, se una, ¿no? Se una a una determinada bacteria. Esta unión, bueno, se va a producir gracias a que la bacteria se recubra de unas opsoninas, o sea, unas sustancias intermediarias que permitan el reconocimiento por el leucocito. Mire, y estas opsoninas son la inmunoglobulina G o el complemento C3b, ¿no? Estos permiten que el leucocito, una vez que vea que esta bacteria está recubierta por esta sustancia, pues se fusione, ¿no? Y una vez que se fusiona, pues emite pseudópodos, ¿no? Pseudópodos que lo interiorizan a esa bacteria. Miren cómo lo han interiorizado, formando unos cuerpos que se llaman fagosomas, ¿no? Y aquí sí vean la activación leucocitaria por el incremento del calcio en el interior del citoplasma, las enzimas, etcétera, etcétera, ¿eh? Y como otras bacterias que contienen lisosimas o sustancias enzimáticas confluyen hacia el sitio para empezar a degradar a esa bacteria, ese fagosoma. Y por último vemos acá la muerte y la degradación. Vean cómo es una mezcla, ¿no?, de restos bacterianos y productos enzimáticos que han sido liberados por estos lisosomas, ¿no? Vean cómo se ha destruido, se ha degradado estas bacterias, ¿no? Pero esta degradación, esta muerte, ¿no?, bacteriana se va a producir por 3 mecanismos. Incluso hay más, pero los vamos a citar en importancia. Un mecanismo dependiente de oxígeno que a la final forma el peróxido de hidrógeno, un mecanismo dependiente de la mieloperoxidasa que a la final forma el hipoclorito, ¿no? Y vean qué tan importante el hipoclorito, que se une a proteínas y otros componentes bacterianos, produciendo la halogenación y destrucción bacteriana. Interesante, ¿no? Como a través de la formación del hipoclorito, dependiente de la mieloperoxidasa,
hallamos la destrucción bacteriana. Y un tercer mecanismo, no menos importante también, está integrado por el BPI, ¿no? Que lo vamos a desarrollar después, las hidrolasas ácidas, la lisozima, la lactoferrina, las proteinasas, las lipasas, la collagenasa tipo 4, defensinas, fosfatasa alcalina, la catepsina y además otras epsinas que se encuentran en el interior del neutrófilo. Entonces, hablamos hoy ahora de esto que se llama degradación. Si ven esta imagen, es una imagen desgarradora. Y uno dice, pues esto es la inflamación, así se ha complicado esta inflamación, así es como se ha, digamos, agravado este proceso inflamatorio, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un poco para recordar la diapositiva anterior, ¿no? ¿Por qué se produce la degradación? ¿Por qué se activa? ¿Por qué se activa todos estos mecanismos del ROI, del MPO, del BPI y la activación de otras enzimas? El leucocito, una vez que ha fagocitado, pues tiene en la pancita, en el citoplasma, tiene un cuerpo extraño, algo que lo irrita, ¿no? Y le produce un estrés oxidativo intracelular al leucocito, ¿no? Y esto desencadena la formación, la activación de este oxígeno intermediario reactivo. Todo estrés en una célula libera radicales libres. Todo estrés, de alguna manera, en la célula, en el tejido, en el organismo, en una persona, libera ciertas sustancias que son tóxicas para el organismo. ¿Vean? Y aquí hablamos del ROI. El ROI, por este mecanismo que se denomina oxígeno intermediario reactivo, activa, ¿no? ¿Activa qué? El nicotinamín, adenín, di fosfato, ¿no? Oxidasa, que oxida al NADPH, ¿no? Dando origen al anión, perdón, superóxido, ¿no? Que se unirá a una molécula de agua. Y aquí tenemos la reacción química. El anión que se une a la molécula de agua y como complemento va a formar el peróxido de hidrógeno, conocido en nuestro medio como el agua oxigenada, también utilizado como detergente, como sustancia para limpiar, curar heridas, un poco para limpiar de las bacterias que se puedan agregar en esa herida, ¿no? El segundo mecanismo es de la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, pues es una sustancia que se encuentra en el interior del neutrófilo, o sea que está presente en el neutrófilo, ¿no? Se activa e interactúa con el haluro de cloro, y aquí tenemos la reacción química. El cloro se une a esa molécula de peróxido, ¿no? De hidrógeno, y va a formar el hipoclorito, ¿no? Conocido en nuestro medio como la lavandina. También es una sustancia detergente que se utiliza para limpiar, para esterilizar, ¿no? Desinfectar utensilios, ¿no? Qué sé yo, en un quirófano, etcétera, etcétera, ¿no? Y vean, hay otras también sustancias que intervienen en esta muerte y degradación. El BPI es una proteína bacteriana por incremento de la permeabilidad. Aquí quiere decir incrementa la permeabilidad que produce pues la muerte y la degradación de una bacteria. Vemos acá algo llamativo, es una gotita de material purulento que está emergiendo del interior de esta piel, ¿no? Tal vez de la dermis, proveniente de la dermis, o quién sabe un poco más en profundidad del músculo, del tejido celular subcutáneo. Entonces, vemos que a veces hay cuánta gente habla y comenta y dice, yo es terrible cuando me hago una heridita, yo rápidamente no me puedo sanar de una herida, de una inflamación, porque se complica, se forma una úlcera, se absceda,
bueno, y al final termino produciendo material purulento. Y para que no llegue acá, pues tengo que tomar tempranamente antibióticos, ¿no? Entonces, de alguna manera acá su organismo no está defendiéndose adecuadamente. Este organismo probablemente tenga alteraciones en su proceso de muerte y degradación, es decir, la fagocitosis está alterada. Y cuando está alterada la fagocitosis aparecen estas enfermedades que pueden ser congénitas, como el síndrome de Chiari-Higashi, el déficit de mieloperoxidasa, la enfermedad granulomatosa ligada al cromosoma X, el déficit de la adhesión. Pero también podemos encontrar a las enfermedades adquiridas, ¿no? Observamos en pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos, aparte de tener trastornos vasculares, pues tienen problemas en la reparación, en la muerte, en la degradación de las bacterias tranquilamente o fácilmente. Son pacientes que presentan una inflamación y se complican formando material purulento. Pacientes con una alteración en la nutrición, pacientes con neoplasias, pacientes que están recibiendo tratamiento por hemodiálisis. Son pacientes que alteran su fagocitosis, por lo tanto, sus inflamaciones crónicas o agudas pueden ser crónicas o simplemente complicarse con la presencia de material purulento. Hablamos de los mediadores químicos presentes en la inflamación y aquí tengo un desglose de los diferentes mediadores químicos, las aminas, el sistema de la cinina bradiquinina, el sistema del complemento, el sistema fibrinolítico, los metabolitos del ácido araquidónico, el factor activador de plaquetas, derivados de las citocinas, derivados de las quimiosinas y el óxido nítrico, además de los neuropéptidos. Entonces empezamos con las aminas, ¿no? Fundamental, tenemos dos tipos de aminas, ¿no? Importantes en inflamación. La primera la descartamos porque la serotonina, si bien es una amina que se encuentra en el humano, pues no tiene mucha relación con el proceso inflamatorio, ¿no? No tiene mucha relación. Es más importante en la inflamación de los roedores, es decir, de animales, ¿no? Hablamos de la histamina. Y resulta que cuando hablamos de la histamina, pues esta histamina se encuentra en forma de gránulos en el interior de las células cebadas. Las células cebadas se encuentran en el tejido conectivo intersticial, pero también se encuentran en el interior de los basófilos y los basófilos se encuentran en el torrente sanguíneo. Mire, estas células se pueden activar, se activan por el trauma, por la calor, ¿no? Variaciones de la temperatura, por agentes químicos como el complemento 3 activado, el complemento 5 activado, la inmunoglobulina E, la interleucina 1, la interleucina 8, la sustancia P y además de otras sustancias que también no menos importantes. ¿Qué produce esta activación? Una degranulación. Los granos que contienen histamina empiezan a ser secretados al espacio intersticial. ¿Qué producen en ese espacio intersticial? Una vasodilatación. Podríamos decir entonces que con la activación de estas células cebadas, de los basófilos, se está iniciando el proceso inflamatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque producen una vasodilatación, porque producen un aumento de la permeabilidad vascular, una apertura de los hiatos capilares y venulares. Clarito está entonces, quien inicia un proceso inflamatorio con vasodilatación, pues es la histamina. Segundo grupo es el sistema de la quinina, ¿no? Donde la colágena expuesta a un vaso sanguíneo que expone esa colágena, pues activa la calicreína, y la calicreína, los cininógenos al final dan un producto que se denomina bradicinina. Importante también en la participación de un proceso inflamatorio, incrementando la permeabilidad vascular, etc. Bueno, y aquí tenemos al tercer grupo del sistema del complemento. Es un sistema en cascada,
¿no? En cascada que va a producir la lisis o la muerte celular, ¿no? Hay tres vías, una clásica, una alterna, etcétera, etcétera. Pero vean acá, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Es la lisis cuando se activa este complemento, es producir la lisis. Miren, la bacteria, el microbio, pues presenta hidratos de carbono, y estos hidratos de carbono en el interior del tejido intersticial activa, ¿no? Activa todo esto al complemento C1, al complemento C3, y el C3 al C3 en activado, el C3 activado en C5, el C5 en C5 activado, y por último vean esta unión, el 6, el 7, el 8, los complementos que he mencionado, pues hacen este complejo, se llama complejo de ataque a la membrana. Cuando ya se entra a este paso y se ha activado el 6, 7 y 8 y 9, podríamos decir que esa célula, que esa bacteria se va a alisar, se va a destruir. Miren, por otra vía, miren cómo el complejo, el sistema del complemento, pues está produciendo la lisis celular. Pero también intervienen en la adhesión leucocitaria, en la quimiotaxis y la activación leucocitaria, fundamentalmente por el complemento C5A activado, ¿no? La fagocitosis también interviene a través del complemento C3b y C3b1. Un cuarto grupo, el sistema fibrinolítico de la coagulación sanguínea. También este sistema nos aporta dos sustancias, dos proteínas que son importantes, como son la trombina y la plasmina, que al aportarnos la trombina, este sistema de la coagulación está favoreciendo la adhesión leucocitaria. Los leucocitos se adhieren en los sitios donde hay un coágulo sanguíneo porque existe la presencia de la trombina. Pero también, miren, la otra sustancia, la plasmina, nos va a producir la fragmentación del complemento C3 en C3 activado. Miren, por esta vía también nos está apoyando a la destrucción, a iniciar el complejo de ataque mayor a la membrana celular. Derivados del ácido araquidónico, ¿no? Derivan, este ácido araquidónico es parte integrante de la membrana celular, ¿no? Y miren, estos derivados pueden ser derivados de la ciclooxigenasa, de la lipoxigenasa, y por último ser componente del ácido linoleico, el omega 3, ¿no? Fundamentalmente la ciclooxigenasa nos va a dar origen a las prostaglandinas, cuando son la E2, la D2, la F2, la I2, etcétera, esta última denominada prostaciclina. Todas estas células o todas estos derivados, ¿no? de la vía de la ciclooxigenasa, pues son producidos por las células cebadas, por las plaquetas, por los macrófagos, etcétera. Miren, ¿y qué van a producir? En el caso de la prostaglandina I2 nos va a producir vasodilatación y nos va a incrementar el edema. El tromboxano que también se forma por esta vía, que está presente en las plaquetas, es al contrario un vasoconstrictor, ¿no? La lipoxigenasa, por la vía de la lipoxigenasa se forma la 5-lipoxigenasa, el tromboxano A2, miren, por esta vía también se forma, y aquí tenemos lo siguiente, que esta 5-lipoxigenasa es formada en los neutrófilos y va a favorecer la quimiotaxis de los neutrófilos. El leucotrieno A4, el leucotrieno B4, el leucotrieno C4, C4A, y el E4. Y por último tenemos el ácido linoleico, que de alguna manera es una sustancia que deriva del ácido araquidónico, sin embargo impide la agregación plaquetaria y la trombosis. De alguna manera está impidiendo que nuestro sistema arterial, vascular, pues produzca trombos, coágulos, inhibiendo la agregación y la formación de trombosis. Pero les había puesto algo importante acá, la aspirina
¿no? La aspirina y la indometacina son medicamentos utilizados para bloquear el accionar del ácido araquidónico, fundamentalmente en los casos de inflamaciones crónicas, ¿no? Artritis reumatoidea y otras enfermedades en las que de alguna manera están inhibiendo la actividad de los derivados del ácido araquidónico. Tenemos en sexto grupo los derivados de las plaquetas y aquí tenemos al PAP, ¿no? Factor activador de las plaquetas. Podríamos decir que es el vasodilatador más potente, ¿no? Más potente. Esta es la plaqueta, la reconocemos así, tiene una forma diversa, no tiene núcleo, está carente, tiene un diámetro de 2 a 3 micras, ¿no? Es un fragmento del citoplasma de una gran célula que se denominó megacariocito, ¿no? ¿Por qué decíamos que es un vasodilatador más potente? Su potencia, miren, a concentraciones bajas es de 100 a 10.000 veces más que la histamina, mucho más potente que la histamina, ¿no? Pero ¿qué pasa en concentraciones altas? Hace todo lo contrario, más bien produce un efecto vasoconstrictor y además una broncoconstricción. En el séptimo grupo tenemos a los derivados de las citocinas, ¿no? Dentro de estos derivados de las citocinas tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, al factor de necrosis tumoral beta, a la interleucina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vean acá, estos son producidos por los macrófagos, por los linfocitos. La interleucina 8 es producida, además de los macrófagos, por el endotelio, ¿no? Por el endotelio. Entonces es tan importante porque el factor de necrosis tumoral siempre está presente en un proceso inflamatorio, ¿no? En un proceso inflamatorio y es el vasodilatador más importante, ¿no? La interleucina 1, producida en los linfocitos T, juntos con la factor de necrosis tumoral alfa, pues son responsables de la producción de fiebre. Son los denominados pirógenos endógenos en la producción de fiebre. El factor de necrosis tumoral beta, producida en los macrófagos, nos produce una pérdida de peso, una pérdida del apetito y además el sueño. La pregunta va, ¿una persona con un estado inflamatorio tendrá ganas de comer? Pues no tiene ganas de comer. Cuando le invitamos a algún buen plato o algún buen alimento, nos va a decir, yo prefiero descansar, estoy muy mal, y se va pues a descansar, como usted. No se me olviden entonces, las zetas van con el factor de necrosis tumoral beta, el sueño va con la pérdida del peso y la pérdida del apetito, ¿no? La interleucina 8, elaborada en los macrófagos y el endotelio, ¿no? Tienen una actividad quimiotáctica y activador de los neutrófilos. 8, y para terminar ya, hablamos de los derivados de las quimiosinas, ¿no? Que están codificadas en los cromosomas. Tenemos una infinidad de quimiosina CC, está muy relacionado con la quimiotaxis, la quimiosina CX también con la quimiotaxis, la quimiosina X atrae linfocitos T, la quimiosina CX3C, quimiotaxis y adhesión leucocitaria. Derivados del óxido nítrico. Este óxido nítrico es un radical libre. ¿Qué es un radical? Es una persona, si comparamos con una persona, es una persona muy radical, que no está entre el no y el sí. Para él solo existe un no, o para él solo existe un sí. Un radical, pues, es una especie de una molécula carente de un átomo, es decir, que ha perdido un átomo. Entonces, una molécula capaz de fusionarse con proteínas y producir alguna alteración en estas proteínas, precisamente por esa característica de la pérdida de ese átomo en sus electrones, ¿no? Bueno, acá tenemos que se originan en las células endoteliales el óxido nítrico, los macrófagos también originan el óxido nítrico y hay ciertas neuronas que son específicas que también dan origen al óxido nítrico. ¿Qué producen este óxido nítrico? Vasodilatación, relajación endotelial, inhibe la agregación plaquetaria,
es citotóxico para bacterias y células tumorales. Y por último hablamos del último grupo, de los neuropéptidos, lactaquicina, neuropéptido, y de estos derivan la sustancia P y la neuracina A, ¿no? Están muy relacionados con una vasodilatación directa y las células cebadas también pueden ser productoras de esta actividad. Un transmisor del dolor, ¿no? Regula la presión arterial y aumenta la permeabilidad vascular. Bueno, y hablamos de la evolución de una inflamación. ¿Qué es lo que esperamos de la evolución? ¿Cómo va a evolucionar? Cuando le preguntamos a alguien, a algún paciente, y le decimos, ¿cómo quieres que evolucione esta inflamación? Pues la respuesta es contundente, que se cure. Entonces, dentro de la evolución de una inflamación, pues está la resolución, ¿no? Se resuelve el proceso inflamatorio, es lo que todos esperamos. Una gran mayoría de los procesos inflamatorios terminan en resolverse, ¿no? En entrar en la resolución, a curarse, ¿no? Sin la complicación. Pero acá tenemos ya grados de complicación. Una inflamación puede complicarse, produciendo fibrosis. Vemos esta cicatriz hipertrófica, seguramente que se hizo un corte o quién sabe, algún pequeño forúnculo se ha abscedado, empezó a molestarlo y miren, pues se hizo una cicatriz exuberante. Aquí proliferó una fibrosis, el tejido conectivo, ¿no? Mire, es una fibrosis, ¿no? Hay algo que ha alterado ese curso normal de una inflamación. Este seno, están observando acá una o dos gotitas de un material, ¿no? Abscedado. A veces la colección de leche, pues con las bacterias que introduce el bebé por el pezón, bueno, pues pueden contaminarse y producirse un absceso, ¿no? Otra complicación de la evolución de una inflamación. Y por último tenemos estas escaras de decúbito, ¿no? Estas escaras de decúbito que no se han producido porque el paciente estaba durmiendo 3 o 4 días en su cama, o una semana o 2 semanas, pues se ha producido porque este paciente estuvo en cama, estuvo en decúbito dorsal, ¿no? Y resulta que pues se hicieron estas úlceras, ¿no? Estas úlceras como resultado de una inflamación crónica, ¿no? Pasaron semanas, meses, y el paciente pues no se cura, a pesar de ponerlo ya en otra porción, hay que ser curado, pero en el fondo va a quedar un proceso inflamatorio, en el fondo va a quedar una secuela de esa inflamación aguda que se complicó como inflamación crónica. Bueno, y existen patrones morfológicos que vemos normalmente cuando revisamos a un paciente, cuando revisamos una patología, lo que observamos nosotros con esa, como morfología de esa inflamación. Entonces, tenemos acá que puede existir un patrón que se llama inflamación serosa. Observamos estas ampollas y, bueno, que contienen un material seroso, ¿no? Un líquido seroso, ¿no? Transparente, similar al plasma, inflamación serosa. Pero puede suceder que también exista, como en este caso, ¿no? Una colección, una formación de una colección de pus. Entonces hablamos de una inflamación supurativa, una inflamación abscedada. Bueno, observamos esta imagen de una superficie del estómago en la que en la parte central existe una úlcera. Entonces estamos hablando de una inflamación, otro patrón denominada inflamación ulcerosa. ¿Ven? Los bordes edematosos de esta úlcera en esa mucosa gástrica. Pero también tenemos el último patrón, ¿no? Este patrón fibrinoide. Generalmente este patrón fibrinoide, vean acá, como que si hubiera habido una hemorragia, como que si hacemos un corte vamos a encontrar fibrina dispuesta en la superficie y en la profundidad, en ese parénquima que ha adolecido de esta neumonía. Pues acá se está produciendo un tipo especial de inflamación fibrinoide en las neumonías, ¿no? Las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones
de una inflamación. Las manifestaciones pueden ser locales, ¿no? Miren, yo tengo una herida, una úlcera, la reacción es local, solo en esta parte, ¿no? Quién sabe, al final termine que esta infección vaya por los vasos linfáticos y nos produzca aún una inflamación o una reacción, una respuesta, una manifestación local, ¿no? Pero también puede complicarse una respuesta sistémica. ¿Qué quiere decir? Cuando de pronto esta pequeña úlcera se infecta, las bacterias van por un trayecto vascular, ¿no? Y se produce la denominada sepsis, una inflamación sistémica, ¿no? Aguda, pero de origen infeccioso producida por esa bacteria. Aquí tenemos la respuesta local, ¿no? Cómo localmente responde una inflamación. Aquí tenemos una herida, bueno, la piel está muy queratinizada, no muy acartonada. Bueno, y vemos que esta infección busca la vía linfática, ¿no? Los agentes infecciosos, la respuesta con linfocitos, está presente en esos vasos linfáticos. Entonces, acá se produce la linfangitis. Si ese proceso infeccioso, etcétera, llega hasta los ganglios inguinales, va a comprometer los ganglios inguinales, va a aumentar el volumen de esos ganglios inguinales, bueno, entonces va a producir la linfadenitis, ¿no? Y bueno, se bloquea definitivamente el flujo por esos vasos linfáticos, se va a producir como complicación el linfedema, ¿no? Un edema por obstrucción de los vasos linfáticos, secundario a una inflamación aguda o crónica también, ¿no? Bueno, pero también esta infección puede ir por la vía sanguínea, tomar la vía de los vasos sanguíneos y producir las denominadas septicemias. También si hablamos de eh, eh, la localización sistémica, ¿no? Las manifestaciones sistémicas, las respuestas sistémicas, tenemos a la fiebre, ¿no? La fiebre, la leucocitosis en todo paciente que tiene una infección sistémica, ¿no? Alguien tiene una infección urinaria, bueno, y lamentablemente esta infección urinaria del tracto urinario inferior se está complicando con una pielonefritis, una infección más de un tracto más superior, una inflamación de la pelvis renal, pero ven, nos va a manifestar con fiebre, una leucocitosis, pero también existen la presencia de las proteínas de la fase aguda. El pulso en este paciente, bueno, va a ser acelerado, va a haber una taquicardia, ¿no? La presión en los pacientes con infecciones o con respuestas sistémicas va a estar alterada, la presión también se va a incrementar, ¿no? La trombosis se puede presentar como respuesta sistémica y la coagulación intravascular diseminada, especialmente en aquellos pacientes con sepsis, ¿no? Hay cuánta gente dice, pero si le han puesto antibiótico, ¿por qué se ha muerto? No, este paciente hizo una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la fiebre. La fiebre es producida por los pirógenos endógenos y aquí tenemos la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que ya los hemos descrito anteriormente, y la prostaglandina E2, además del tromboxano A2, que son parte de los pirógenos endógenos que van a desarrollar, van a estimular a los centros vasculares del hipotálamo, ¿no? Por esta vía al sistema nervioso simpático que puede producir vasoconstricción y la vasoconstricción que hace produce la fiebre, ¿no? Fiebre. Bueno, y aquí hablamos de la leucocitosis, ¿no? Más de 11.000 leucocitos por milímetro es considerado como leucocitosis. Lo normal de 5, 4.5 hasta 10.000 leucocitos, ¿no? Pero si vemos que esos leucocitos están incrementados, ya tenemos 11.000, estamos hablando de que hay una inflamación aguda. Ahora, es importante también tomar en cuenta
que puede ser que los valores de leucocitos estén normales, que qué sé yo, tengamos 8.000 de leucocitos, sin embargo hay que ver el valor porcentual, ¿no? Valor porcentual de neutrófilos, monocitos, basófilos, linfocitos, etc. En el caso de las inflamaciones agudas hay una desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir desviación a la izquierda? Un incremento del número de los callados o los segmentados o los neutrófilos en la sangre. Si sus valores son normales hasta un 65 a 70%, y si nosotros tenemos en este paciente que tiene fiebre, que tiene una manifestación sistémica de la inflamación, vemos que esos valores de neutrófilos están en 75%, 80, 40, 90%, decimos es un paciente que tiene una inflamación aguda, ¿no? Y podemos encontrar valores muy altos, como estamos observando acá, la reacción leucemoide, valores de leucocitos que pueden llegar de 30.000 a 100.000 leucocitos por milímetro, ¿no? Y alguien comentó y dijo, esto se parece a una leucemia, tantos leucocitos, sí, por eso, pero solo le ponemos el nombre de reacción leucemoide, porque hablar de leucemia, pues es encontrar linfocitos atípicos, ¿no? Células mieloblastos atípicos, es decir, anómalos. Aquí no estamos encontrando eso, solo estamos encontrando que existan única y exclusivamente un incremento de la cantidad de leucocitos. Bueno, aquí vemos lo que vamos a pedir en el laboratorio, un hemograma, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a observar en ese leucograma la leucocitosis, ¿no? La leucocitosis que ya habíamos comentado antes, decirles que tiene que estar por encima de los 11.000 leucocitos o tiene que en el valor porcentual los neutrófilos tener un valor por encima de 75, ¿no? Por ciento. Bueno, también es importante en el laboratorio de la inflamación observar los valores que nos dan la presencia o no de la proteína C reactiva. Últimamente se habla mucho de la proteína C reactiva, la utilizamos, el PCR lo utilizamos para el COVID, PCR podemos utilizar para otras infecciones, para salmonella, para clamidia, etcétera, que de alguna manera nos hablan de que hay una inflamación, hay un cuadro de respuesta inflamatoria a un determinado agente parasitario, bacteriano, etcétera, o viral, ¿no? Luego, dentro de este laboratorio está el componente amiloide sérico A, el componente amiloide sérico B también. Bueno, y hablamos de la inflamación crónica, ¿no? Y como siempre vamos a hablar de ese trío histológico, ¿no? Ese trío histológico es totalmente distinto al trío de la inflamación aguda. Acá aparece la fibrosis, o sea, un tejido más endurecido, donde hay una proliferación de fibroblastos, fibrocitos. Existe la colagenización, se endurecen esos tejidos, ¿no? Pierde la elasticidad normal ese tejido, ¿no? Y la presencia de un infiltrado inflamatorio fundamentalmente mononuclear. Estos mononucleares pueden estar integrados por monocitos, linfocitos, plasmocitos que son representativos de las inflamaciones crónicas. A no olvidarse entonces monocitos, linfocitos y plasmocitos. ¿De acuerdo? Bueno. Características. Yo creo que ven, antes de empezar con esta literatura, vean esta imagen, ¿no? Es una placa radiográfica en la que estamos observando que la carilla inferior presenta un pico, pero que está lesionando ya la carilla del fémur, ¿no? La carilla articular en la rodilla del fémur. ¿Vean? Esta lesión pues va a producir lo que nosotros conocemos como artrosis, ¿no? Que es la artrosis, una degeneración, una alteración de la carilla articular, ya sea por obesidad, por sobrepeso, traumas que haya sufrido esta rodilla. Bueno, y al final esta carilla articular se va degenerando, va desapareciendo y por último se hace el contacto de esta superficie articular directamente con el periósteo o hueso de esta carilla articular, ¿no? Entonces aquí hay un fenómeno irritativo y los pacientes que están adoleciendo de este cuadro de enfermedad, bueno, señalan, me duele mucho,
tengo dificultad para caminar, no puedo bajar gradas, etc. Entonces quiere decir que hay un proceso inflamatorio. Muchos de ellos reciben una infiltración de corticoides y mejoran su cuadro, por lo menos por un tiempo prudencial, ¿no? Y luego después hay que pensar en, qué sé yo, en otro tratamiento radical, ¿no? O quién sabe, por colocar hacer una artroplastía, etcétera, etcétera. Pero aquí va el ejemplo que es fundamental. En los casos de irritación crónica, cuando haya destrucción tisular permanente, duradera, de baja intensidad, se va a presentar la inflamación crónica, ¿no? La irritación crónica, ya les había mencionado, las infecciones crónicas, hay infecciones virales, parasitarias, bacterianas, como la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis va a desarrollar inflamaciones crónicas. Las exposiciones crónicas a tóxicos y otras sustancias también nos va a desarrollar una inflamación crónica. Las reacciones inmunitarias nos van a producir un tipo de respuesta de inflamación crónica. Aquí tengo en esta diapositiva, en esta imagen, una diferencia entre una inflamación aguda y una inflamación crónica. Yo quiero que antes de leer esta leyenda en cada uno de estos cuadros, pues hagamos una reflexión. ¿Qué veo acá? Veo una gran congestión vascular, una apertura de nuevos lechos capilares, la presencia de neutrófilos. Estamos correctos. Esto es la inflamación aguda. Pero me voy a observar esta imagen, la inflamación crónica, donde aparecen acá estos puntitos que observan acá, son los linfocitos, quiere decir que ya ha pasado ese proceso y bueno, agudo y esta pared vesicular entra a un proceso crónico, donde hay una proliferación de fibroblastos. El tejido más bien está queriendo llenarse de fibroblastos, de un tejido reparativo, ¿no? Miren, de un tejido crónico. Entonces, observo linfocitos, observo reparación. En algunos casos puede haber una neovascularización que es persistente, ¿no? Entonces, vámonos a la leyenda. ¿Existe una congestión vascular? Correcto. ¿Existe edema? Correcto. En sitios hay edema. ¿Un infiltrado inflamatorio polinuclear neutrofílico? Correcto. Puede haber una neovascularización, pero que es temporal. O sea, se forman vasitos, ¿no? Pero que es temporal. Pasa unos 6, 7, 8 días y desaparece esta neoformación vascular. ¿Qué pasa en la inflamación crónica? En la proliferación de fibroblastos, una fibrosis, una colagenización, hay una formación de una neovascularización, pero que es persistente, puede durar meses, años, ¿no? Ese tejido de granulación, con formación de vasos sanguíneos nuevos, que croniquísimo, ¿no? Un infiltrado inflamatorio que puede ser mononuclear, integrado por linfocitos, células mononucleares y además los plasmocitos. Y por último entramos a este último parámetro de hablar de una inflamación crónica granulomatosa. Una inflamación crónica granulomatosa es la misma, en otras palabras, es la misma inflamación aguda, crónica, pero con características especiales, ¿no? Miren, se presenta estas células, ¿no? Estas células gigantes multinucleadas, estos granulomas, denominados granulomas, estas colecciones de células epitelioides, se parecen a las células epitelioides, aquí tengo una, aquí tengo otra, en realidad todas estas células son células epitelioides. Además de las células gigantes tipo Langhans, encuentro a estas células epitelioides, y además de estas células epitelioides voy a encontrar, ¿qué cosa? Un infiltrado inflamatorio fundamentalmente integrado por linfocitos por acá, etcétera, etcétera. Entonces, ya puedo entender y ver esta imagen. Es una piel, ¿no? En la que existen varios granulomas, vean, células gigantes, células epitelioides, linfocitos. A veces después y secundariamente se produce un reemplazo por tejido fibroso, ¿no? Los pacientes con tuberculosis activa son tratados y a la larga van a desarrollar focos de fibrosis en los sitios donde se formó estos granulomas tuberculosos, ¿no? Vemos, resulta que estas células epitelioides no son nada más que
esos monocitos, ¿no? Que han sido activados y se activan de tal manera que a veces empiezan a fusionarse y forman estas células gigantes, como un sincicio con varios núcleos, ¿no? Células sinciciales. Bueno, pueden existir dos tipos de células, que pueden ser las células tipo Langhans, presentes generalmente en la tuberculosis. Estas son las células tipo Langhans, con las células multinucleadas, ¿no? Con los multinúcleos, pero dispuestos más en la periferia. En cambio, en las células de Thornton son células que presentan núcleos más en la parte central. No he puesto ninguna imagen acá, pero los núcleos están como estos de acá, pero más en la parte central. No existen núcleos en herradura, núcleos dispuestos en herradura o en la periferia, como ustedes están observando. Esta es una célula gigante de tipo Langhans, esta otra también. En cambio, las células de tipo Thornton, que presentan núcleos en la parte central, 4, 5, 10 a 20 núcleos, ¿no? Menos numerosos que las células gigantes tipo Langhans. Estas células de tipo Thornton se presentan en las reacciones a cuerpo extraño. Dejaron algún material, ¿no? O una astilla debajo de la piel, se van a formar este tipo de granulomas dentro de una inflamación granulomatosa, ¿de acuerdo? Pero las células gigantes van a ser del tipo Thornton. Secundaria, ¿a qué se produce esta inflamación granulomatosa? A la lepra, a la sífilis, a un linfogranuloma venéreo, al arañazo de gato, a fungus, ¿no? A hongos como el Cryptococcus neoformans, coccidioides simitis, ¿no? Las parasitos, la esquistosomiasis, el hematobium, el manzoni y el japonicum, la sarcoidosis, la silicosis, la beriliosis, los cuerpos extraños, las astillas de metal, vidrio, madera, que van a producir este tipo de inflamación granulomatosa. Y para terminar, la última, que corresponde a la fisiopatología de la inflamación crónica granulomatosa. Persiste el agente agresor, se liberan radicales libres, van a activar el PAF, quimiosinas, todo relacionado a una inflamación aguda, miren, por los mastocitos también intervienen, y miren cómo se van acumulando, hay una acumulación de mediadores químicos, C5A, el LTB4, los linfocitos, a su vez, el CD4, elaboran el interferón gamma, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, se produce reclutamiento de monocitos por estas vías, ¿no? Se reclutan más monocitos, hay degranulación de neutrófilos, pero fundamentalmente se van a reclutar monocitos. Y este reclutamiento de monocitos va a terminar en fusionar estos monocitos, y resulta que estos monocitos fusionados van a formar estas células gigantes multinucleadas o las células epitelioides. Pero vean acá que es lo más importante. Al final se forma un granuloma, como el que observamos en la tuberculosis o en granuloma cuerpo extraño. Bueno, y esperando haber atado los cabos sueltos de este tema de la inflamación, haber hecho amarres en estos cabos sueltos, bueno, quiero decirles que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.